Gusta- Bueno, hoy es la reunión ¿de qué día es hoy? 17 de abril, Jueves Santo. Este, Nos reunimos después de 3 semanas esta vez. eh, entonces, vamos a conversar. Bueno, teníamos, si ustedes quieren, conversar sobre el texto de Nancy y el artículo ese que que salió en página 12 sobre García Güevi. A lo mejor ese artículo conviene que lo comentemos si entra más tarde Cipriano, que lo conoce y tiene para mostrarnos algunas fotos. No sé qué les interesó, si les interesó los 58 indicios sobre el cuerpo, extensión del alma, ¿no es cierto?, de sí. Nancy. Sí, Jean-Luc. yo creo que hay, Gustavo, yo estuve revisando ese texto porque también pues son como unos aforismos sobre el cuerpo, ¿no? Del cuerpo desde afuera y desde adentro, como una totalidad, ¿no? Entonces creo que también Nancy comienza a crear como una línea así, yo incluso me atrevo a decir una línea delirante sobre dónde está el cuerpo, entonces dice, está en todas partes, dentro y fuera, ¿no? Ya, Me gusta mucho porque hay algunas cosas que él empieza a hablar así de que dónde está el contenido del alma, entonces está en el cuerpo, pero el cuerpo también contiene ¿cómo es? Y el alma contiene el cuerpo, y empieza a jugar con esa como un dogma, pero realmente está es hablando de que el cuerpo está en la totalidad, ¿no? Es como lo que dice precisamente Lacan, que es todo un conjunto, es todo completo por donde pasa la información y lo que el cuerpo puede hablar, ¿no? Por ejemplo, a mí me enganché ahí en esa parte y por aquí tengo anotadas otras cosas venía entrando a toda velocidad y tengo unas anotaciones que precisamente es eso, lo que a mí me llama la atención es, podemos decir que el cuerpo realmente habla, se contiene y qué tanta información podemos encontrar desde ahí, ¿no? Claro, que así va, así como lo va desglosando, va colocando desde el cuerpo transformado y después lo va como creando metáforas de ese cuerpo, ¿no? A medida que va avanzando el texto, ¿no? ya. Yo disiento contigo en cuanto a totalidad. Yo creo que ni en Lacan ni en Nancy el cuerpo es una totalidad, que esté en todas partes. Es más, es completamente fragmentario. O sea, está Ajá. constituido por partes que no forman una totalidad. En Lacan, si ves el famoso nudo borromeo del cuerpo, con el cuerpo real, el imaginario y el simbólico, cada uno de esos círculos tiene una falta. Bueno, a cada círculo le faltan los otros dos, pero hay una falta central que es la del objeto A. O sea, hay un vacío central, no puede ser una totalidad. Pero, Ahora sí, de acuerdo eh, con vos en que hay un tema ligado al lenguaje, porque Lacan dice, creo que en el seminario 20 o en el 23, no me acuerdo muy bien, dice que el cuerpo, el lenguaje es cuerpo, cuerpo sutil, pero cuerpo al fin. Y este hombre lo dice casi con las mismas palabras, y yo creo que lo tomó de Lacan. Déjame buscar a ver dónde dice acá sutilmente, usa la sí, misma estructura. A ver si aparece. Gustavo, sabes que yo estaba revisando precisamente el seminario 21, sí, que es el de los nombres del Padre, donde donde Lacan expone ahí lo de cómo funcionan los tres cuerpos y dónde ellos están interconectados, ¿sí? No, Entonces, no podemos hablar de un fragmento aislado de cada uno de ellos, sino que de repente cada uno de esos cuerpos tiene como un porcentaje en determinado momento. Entonces, coloca, por ya, ejemplo, el ejemplo del perverso y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahí es donde me refiero a ese tema de totalidad, como que el cuerpo tiene muchos elementos, pero realmente él nunca está desfragmentado, es decir, él está, pese a que tú lo puedas ver dividido, él tiene como un centro de conexión entre sus partes, ¿sí?
Por ejemplo, ese capítulo del seminario 20 sobre los ratos, sobre las ratas, ¿no? Que dice que es el juego ese de los tres círculos y él amarra una cuerda, tres cuerdas y después empieza a jugar con ella y dice, ese es el cuerpo, no se pueden separar unos de los otros porque siempre estarán interconectados, ¿ves? Creo que Ahora, por ahí era donde estaba hablando de esa sensación. el cuerpo es una unidad si el registro imaginario Ah, está funcionando, porque si para el sujeto ese el registro imaginario no está funcionando, es decir, el estadio del espejo no está funcionando, eso, el cuerpo, porque esos tres cuerdas, real, imaginario, RSI, real, RSI, ajá. eh, eh, cada una tiene su función, ¿no es cierto? Entonces, y cada una puede fallar, entonces, o puede estar insuficiente, como para decirlo de alguna manera. Pero recuérdate Sí, que todas se cruzan en un lugar central, que es el objeto A, que es nunca alcanzable por ninguno de los tres registros. En realidad, tiene el objeto A más relación con el registro de lo real del cuerpo. ¿Mm? ajá. Ahí hay un tema que a mí me tiene muy preocupado desde un seminario de Marta Jerez, porque si el objeto A es lo real, eh, en ese diagrama, en ese borromeo del cuerpo, el registro de lo real debería tener una diferencia con el objeto A que yo no logro captar personalmente. Eh, entonces, porque si no, no tendría mucho sentido. Ese real, de todas maneras, Lacan juega un poco con eso, porque en el seminario 7, ¿no es cierto?, lo real es das Ding, luego lo real es el objeto A, tiene distintos momentos para hablar de lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar, lo real, entonces yo creo que el objeto A comanda los tres registros. La función de lo real estaría para mí, me deliro ahora, ligado a la repetición de ese objeto. Es decir, la función de lo real es la repetición. La función de ¿De lo cuál objeto? simbólico ¿Del es objeto la A? función, claro. Es decir, para diferenciar el nudo de lo real del objeto A Ajá. como real. Entonces, lo real estaría ligado a la repetición. Ahora, el objeto A es siempre, la cuerda simbólica sería aquella que te da las palabras para contornear el objeto A, Sí, contornear lo real, pero lo real es siempre inefable, nunca logras decirlo todo. Lo real también tiene en Lacan sus coqueteos con la verdad, aunque no siempre son la misma cosa. Y entonces, y luego lo imaginario tiende a crear semblantes, ¿no es cierto?, de ese objeto A, que es un poco el trabajo que nosotros hacemos, imaginario simbólico, en relación a lo real en el trabajo del teatro, ¿no es cierto?, construir un semblante. Ahora, ese semblante puede estar alienado a un simbólico hegemónico o puede ser un parloteo simbólico del sujeto para ir construyendo un semblante más emancipado de ese simbólico hegemónico. Entonces, digamos, un analizante llega a un tratamiento con un imaginario de su cuerpo y durante el tratamiento puede ir, ¿no es cierto?, eh, afectando ese imaginario, ese semblante que tiene de sí. Acá Nancy habla de esto de si poseo un cuerpo, si no lo poseo, si es propiedad, ajá. si es posesión. Propiedad no es, porque la propiedad sería un registro simbólico. Yo no tengo ningún certificado que me diga que mi cuerpo me pertenece, aunque
Los médicos sí trabajan con reglamentos o con lo que llaman acá policies, ¿no es cierto? Cuando vas al hospital te hacen firmar cosas respecto del uso de tu cuerpo, es decir, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde le das autorización legal para que usen tu cuerpo, si te van a cortar, si no te van a cortar, si te van a conectar, si no te van a desconectar. Este, ahora bien, pero creo que el tema es la idea esta, porque cuando Nancy dice el alma, por los otros textos de Nancy, para él alma es psique, o sea, en primer lugar, en otro libro, que es el que comenta Derrida, él toma un cuadro, que yo no sé cuál es el cuadro que toma Nancy, no lo pude encontrar, de Psique durmiendo, Cupido mirándola, con otra gente alrededor que la mira. Y ahí Derrida se da una manija terrible, pero yo no he podido encontrar Nancy, no encontré que diga cuál es el cuadro. En los cuadros que yo encontré más famosos, simplemente está Cupido mirándola, pero no hay otros ojos que la miren. Entonces ella no puede mirarse a sí misma, ella está dormida, ella no se sabe, dice Nancy tomando una frase de Freud que dice, el alma es extensa, pero ella no lo sabe, no lo sabe. Ahora, ¿cómo podría ser extensa? Y acá viene todo este juego del cuerpo es inmaterial, pero también es material, porque el significante tiene una materialidad, porque después dice, el alma es material muy sutilmente, por eso escapa a la vista, pero luego dice que el alma, que el cuerpo es palabra, aliento, psique otra vez, porque psique en griego significa aliento, es aire. Entonces, hay todo un juego ahí, ¿no? Entre materialidad y materialidad, pero creo que cuando en el indicio 8 el alma es material de una materia completamente distinta, una materia que no tiene lugar, ni tamaño, ni peso, pero ella es material muy sutilmente, por eso escapa a la vista. Pero ha dicho en otro lugar que esta materialidad se expande. El cuerpo, a ver si lo encuentro, el cuerpo es extenso. eh, eh, Hay una parte que hace, el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo puede Ajá. volverse hablante, pensante, soñante, imaginante, pero hay una parte en que dice que el cuerpo es simplemente un alma, y luego, ¿dónde está donde dice que se expande? Bueno, hay un fragmento en que es casi la definición de la libido o de la minilla en Lacan. O sea, cuando acá habla en el 8 habla de esta materialidad, el alma, aquí me parece que habría que leer la sustancia gozante de Lacan, ¿no? El alma es la sustancia gozante que no tiene lugar ni tamaño ni peso, por eso se le escapa a Descartes, ¿no es cierto? Lacan trae a la filosofía una nueva sustancia, una nueva res, que ya no es la res cogitans ni la res extensa, es la res eh, gozante. Entonces, él agrega una Ah, nueva sustancia. Entonces, creo que aquí nos está diciendo un poco que el alma, una de las posibilidades del alma, es ser sustancia gozante. Pero me parece que la palabra alma en estos textos juegan como la palabra cuerpo de muchas formas. A mí me ha gustado porque esta, sería como como es pues, claro, porque se coloca como la palabra alma se coloca así como, ¿será que como la presencia del sujeto, la conciencia del sujeto, puede ser? no conciencia, no conciencia.
No, no, o sea, como que él está Porque en un momento, alerta de lo que está existiendo, ¿no es? sí, en un momento creo que podés pensarlo así, o sea, el alma, No sé. él tiene un problema que yo terminé ya mi artículo sobre Derrida, y Derrida cuestiona esta, y él también acá lo dice en un momento, creo que tengo que agregar esa cita porque ahora que la estaba releyendo para hoy, eh, si el alma como vos decís es el yo del cogito sum, pero Ajá, entonces, él en un momento dice, entonces él se pregunta, es, ¿cuál es la anterioridad? Hay una anterioridad a mi nacimiento, déjame ver a ver si encuentro, porque creo que la palabra que usa es nacimiento, a ver. Acá dice, esto es mi cuerpo, en el 33, aserción muda, ya voy. constante de mi mera presencia. ¿A quién remite este mí? ¿Quién es pues el propietario y cuán legítima es su propiedad? No hay respuesta para estas dos preguntas. ¿Quién te dio un cuerpo? Y dice, nadie más que tú, ya que ningún programa habría bastado ni genético ni demiúrgico. Pero entonces, tú antes que tú mismo, o sea, si tú eres tu cuerpo, tú eres antes de tú mismo, tú detrás de tu nacimiento, esa me parece una cosa Ok. muy interesante, ¿no? Como un yo trascendental que estaría, porque Nancy está muy influido por Husserl, un yo Ajá, trascendental, por eso te digo, lo de cuando vos decís el yo de la conciencia es el yo de Descartes, pero acá hay un yo anterior al yo de la conciencia, que sería este yo trascendental, que Husserl elabora, pero que obviamente Derrida termina criticando como uno de los obstáculos que la fenomenología se ha puesto a sí misma. Entonces, que tiene una relación con Kant, con si fuera un a priori a todo esto. Entonces, ahora, claro, yo creo que lo que es anterior al cuerpo es la sustancia gozante. Me tiro por ahí. claro, sería la red gozante que se llama, ¿no? Una red gozante que en el último seminario de Lacan, el que dio en Caracas, en tu país, ya casi antes de morir, ¿no es cierto? Él habla de este farfullar de los ancestros. Farfullar, no es palabra, Sí, sí. No es es un como de bla bla bla. murmullo, antes de una Ya, cosa ahí como de unos farfullar de los sonidos, ¿no? ancestros. Freud Más Gustavo, elabora el Gustavo, tema de la pizarra mágica, como nosotros lo hemos visto, pero luego cuando llega el Moisés, tiene que agregar, llega un momento en que se da cuenta que no hay solo las huellas que recibe el sujeto de las sensaciones y de su mundo individual, de su familia, sino que hay también cosas inexplicables, o sea, niños, sujetos que de pronto no han sido expuestos a ciertas cosas, pero sí las registran. Quiere decir que Freud va a hablar de una herencia arcaica. Y yo creo que estamos en este farfullar de los ancestros. O sea, nosotros tenemos cosas que sí nos marcaron por nuestra experiencia individual, pero también tenemos marcas que son culturales que no nos, que, a las que no hemos estado expuestos, pero que sí las registramos. Y acá creo que por ahí podemos hacer esa extensión, ¿no? Yo ahí no te estarías justamente acercando. Ah, pensaba con perdón. ese ¿Cómo, tema. Sandra? No, no, quería comentar nada que se tiene que ver con Nancy de los ancestros. Eh, Entré como en esa inquietud, como un modo, bueno, sería como de goce, como un modo de distracción. En las noches, así me empezó a dar insomnio, empecé con una aplicación
Family Search, empecé a armar el árbol genealógico para arriba, buscar documentos, Oh my God. buscar las fotos, preguntarle a mis parientes. Bueno, de ahí empecé a escribir una obra que me quedó tan larga que quizás sea una novela y después la adapto a teatro, pero estoy muy, muy enganchada con Más ese larga que tema. el más barata, 8 horas, 9 horas. Estoy muy, sí, Claro, pero enganchada desde un lugar del disfrute, ¿no? ya. Como, Bueno, un amigo mío aquí, mi colega ecuatoriano, como yo le cuento siempre historias de mi vida, algunas que son muy reideras, otras no tanto, me dice, tú tienes que escribir esto, tú tienes que... Y yo me puse a escribir eso. Y escribí como 15, 20 páginas, empezando también, no tengo acceso a documentación, pero a mí siempre me pareció como una experiencia, como estar en una experiencia de no estar en Argentina, de haber sido, porque también en Tucumán, yo cuando mis 10 años en Tucumán o en Salta o los considero un exilio, ¿no? Porque salir de Buenos Aires es un exilio para un porteño. Te encuentras con otro país, es otra cosa, otra cultura, otro modo de ser. Y luego, bueno, ya venirme para acá, en el este, en el centro del país, luego ahora en la costa oeste. Y yo siempre pensé, ¿cómo habrá sido la experiencia de mi abuela materna? Ella con su hermanita de 14, 15 años salieron siempre me acuerdo del- de este cuento Las Medias Rojas, de la Pardo Bazán, de estas niñas de Galicia que tratan de venirse a América y juntan algún dinerito para pagarse el pasaje. Yo no sé si ese es el caso de mi abuela. Lo que sí sé es que uno de sus hermanos había venido a la Argentina y luego ellas, dos, muy jovencitas, se toman el barco en Vigo y se vienen a Buenos Aires. Y yo me preguntaba, ¿cómo habrá sido para estas chicas estar en ese barco con un 90% de machos, en una clase que no era primera, ni segunda, ni tercera, llegar a Buenos Aires, al Hotel de los Inmigrantes, tal vez el hermano las esperaba, no sé. Y luego, bueno, me puse a escribir todo eso, a imaginarlo. Y así, bueno, porque yo no conocía a mi abuela, mi papá casi tampoco la recordaba, porque mi abuela murió de parto, eh, 2 días después de haber parido a mi tía, y esos 2 días antes de parir a mi tía, mi abuelo se casa con esta, porque la familia Geirola era una familia genovesa que vino con mucho dinero, el bisabuelo, siempre con pretensiones medias aristocráticas, aunque después el viejo se comió toda la guita, la gastó toda, pero mi abuelo fue la oveja negra porque se enamoró de esta galleguita que no era nadie y la familia, mi bisabuelo lo echó de la casa y ellos vivían en un corralón donde cuidaban a los caballos y se casaron, porque eso lo descubrí yo, mi padre no sabía, mi tía tampoco, un día mi tía me da la partida de casamiento y yo creo que se casaron un rato antes de que mi abuela muriera. Mi tía obviamente no la recordaba porque su mamá murió cuando ella tenía días y mi papá tendría 4 o 5 años, no más. Tampoco la recordaba. Y después mi abuelo, yo tampoco lo conocí, murió joven. Entonces, ¿cómo construir todo eso? Pero, eh, Sandra, yo tuve que parar porque me volvía loco. Me Yo volvía con mi loco. insomnio, tratando de unir, porque al ver las partidas de nacimiento también vi que más arriba, el árbol de mi abuela y el de mi abuelo se unían porque se casaban entre primos. Se ve que Ya, por ya. esto de las herencias y que a mi abuela la habían casado primero con un hombre de 50 años, ella tenía 15, Ay, Dios. que vivían en la misma casa. O sea, en un censo anterior se ve que ya vivían en la misma casa
y luego cuando este hombre muere, ella se casa con otro, que era de la edad de ella, y de ahí nace mi abuela, pero se ve que ya se conocían desde niños con Claro, el que ella quería casar, ¿no? Eh, sí, es muy interesante. Y después los discursos, porque mi abuela decía de su propia madre, decía ahí, era media rápida porque se había casado de nuevo, se casó viuda y se claro. casó con su padre. Eh, pero bueno, en esa época, vaya a saber el contexto, era como que se casaban una vez y Yo nada empecé a más. reconstruir cosas de mi infancia y todo, pero en un momento no podía parar mi cabeza. Mi Sí, cabeza iba a tal aceleración que ya no lo podía ni escribir. Y viene y me dice, viene mi amigo a tomar mate y me dice, ¿cómo va tu novela? Le digo, tuve que parar porque yo me vuelvo loco. Realmente es me mucho, volví loco. sí, es mucho. Ahora, la cuestión es, eso no puede estar ajeno a nuestros cuerpos. Esas Está en los experiencias cuerpos, no claro. están, son el farfullar de nuestros el farfullar de los ancestros. Están en algún registro, Están ahí. están en algún registro. Y yo me imagino que cuando trabajamos en improvisaciones, los actores o los aprendices en las clases, aunque no lo sepan, esto de lo que dice Freud, el alma es extensa aunque no lo sabe, eh, tiene una extensión que va más allá del yo, va más allá incluso del sujeto, Mm. porque el ello, la relación de ello con el sujeto sería para discutir. Jung iba más por ese lado, ¿no? Como del alma colectiva, como... Yo no, eh, no me gusta mucho usar la palabra colectivo porque lo colectivo implica como una especie de uniformización, de acuerdo, de no haber ah, Bueno, claro, diferencia. Yo uso la palabra que usa Lacan, transindividual. O transindividual. sea, es lo que el ejemplo que siempre pongo es el del chiste que pone Lacan. Vos haces un chiste y solo se ríen, dice Lacan, los de la parroquia, porque comparten el mismo inconsciente transindividual. No hay un inconsciente colectivo a la manera de Jung, ancestral, universal, general, arquetípico, etc. No, hay un inconsciente del aquí y ahora. En este momento, en nuestra charla los tres, aquí hay un inconsciente transindividual. Para nosotros. Ahora hacemos un chiste y por ahí alguien que está fuera de nuestro trío ni fu ni fa, porque Sí, no está dentro del inconsciente. El inconsciente no es una esencia, el inconsciente está aquí y ahora siempre haciéndose, siempre. Lo que Lacan llama historizar, lo estamos historizando, pero entre nosotros tres. Ahora entra Cipriano y entramos en otra, agrega otra cosa, pero nosotros como grupo ya claro. tenemos un inconsciente transindividual. Sabemos Gustavo, de voy a qué salir un hablamos, momentico, cinco tenemos todo. minutos. ¿Eh? Voy a salir 5 minutos, un momentico que voy a recibir una cosa aquí afuera. ¿Está bien? Ok. Ya voy. Chicos, Llego ¿ustedes una recibieron entrega. los libros? sí, yo lo recibí. Ah, bueno. Gabriela ya lo recibió. No sé si Chela lo recibió y si Cipriano lo recibió. Chela me parece que había dicho que sí. Ah, ok. Cipriano no escuché que haya dicho. Ah, ok. No, de Cipriano la siguiente le preguntamos. Así que por eso pienso que la palabra colectivo yo trato de no usarla porque a mí no me... Claro, Primero porque no lo había pensado así, como que viene de están la de línea de acuerdo, Jung con la dicen que yo algo. ideológica y políticamente y éticamente no comparto. Era un hombre muy inteligente, sin lugar a dudas, pero yo me mantengo más freudiano lacaniano. Claro. Creo que lo del cuando vos entrás eh, acá, él dice que el cuerpo es el inconsciente. Ok, el cuerpo es el inconsciente. Ahora, cuando vos entras en un aula o entras en una sala teatral, el inconsciente está ahí antes de que vos entres. Si hay un tablado, un escenario, ciertas dimensiones, entras en un aula, siempre pongo ese ejemplo, y hay bancos, los chicos entran y se sientan en los bancos, nadie va y ocupa el escritorio, Ah, porque claro. ya
está incorporado esa pedagogía bancaria de la que habla Paulo Freire, ya está incorporada. Eso es el farfullar de los ancestros. Un estudiante entra y se sienta en el banco. Por ahí puede elegir en el banco de la primera fila o en la última, pero de todas maneras nunca va a ocupar el lugar del saber, ¿no? Al lugar del aprender. Ahora, yo creo que les conté en algunos momentos estas experiencias que hice donde yo ponía en juego La todo silla de eso y la costado. gente se volvía media loca porque le rompía todos los códigos. Y en el teatro también hice eso. Contaste una donde la obra sucedía a un costado y la gente no Claro, daba vuelta a la claro, y silla. se rompían el cuello, pero no se movían. Sí, Entonces, pero las otras que hice en Salta, en los seminarios, en la parte académica, cuando pedí una sala con dos pizarrones enfrentados, le dije que pusieran dos escritorios al lado de cada pizarrón con una jarrita con agua, pero las sillas plegables tenían que estar afuera. Entonces la gente llegaba, los profesores de la universidad, agarraron una silla, entraban a la sala para sentarse, pero había dos escritorios con dos jarritas con agua y no sabía también. para qué lado sentarse. Y después, eh, la otra era que yo, como no me conocían en ese momento, yo cuando empecé me fui a uno de los escritorios, todos, algunos dieron vuelta a la silla, otros no, tenían el dolor del cuello también, no sabían qué hacer. Y en un momento yo empiezo a hablar, la gente toma nota, pero en un momento le digo, yo no soy Gustavo Geiros. Yo podría ser un loquito de la calle que entró y se puso a hablar cualquier cosa, pero como me senté en el escritorio, se suponía que la institución ya tenía las garantías de mi currículum, de mis credenciales. Pero eso lo damos todo por dado, porque podría ser un loquito de la calle que entró y habló cualquier disparate y la gente toma nota. Entonces Lacan dice, el inconsciente no está oculto, el inconsciente es patente, solo hay que mirarlo, hay que verlo. Está ahí, está dispuesto. Entonces, a mí esa idea también del inconsciente siempre me atrajo mucho, ¿no? Para el teatro me parece muy importante. Por eso digo, tú llegas a una sala, llegas a un lugar que tiene su alto, ancho, largo, ventanas, puertas, etcétera. Eso puedes o no modificarlo, a no ser que tengas mucha plata y digas, y una gran producción, y decías, bueno, yo quiero que me tiren esta pared abajo, pero eso generalmente no ocurre. Pero en ese lugar tú vas a construir espacios. Los espacios son discursos. Sí, me acordé que en la sala La Cochera, Ajá. antes de tener, hace mucho, pero no hace tanto, será en el 2004, se entraba, tenía un portón, viste, esos como de negocios del centro, esos antiguos con una puertita chiquita. Entonces, Ya, para ingresar, había que agacharse, la puerta era chiquita. Entonces, bueno, luego por bomberos y en las modificaciones ponen una puerta amplia y grande, pero muchos decían esto, analizaban esto de que ya te predisponía a entrar a ver teatro a un lugar donde para ingresar tenías como que hacer un movimiento con el cuerpo, achicarte, agachar. No achicarte. entraba fácil. Era como un recoveco, un lugar ahí donde iba a pasar algo distinto, ¿no? Bueno, Y en la entrevista con García Huevi, él justamente habla de eso, o sea, me parece muy interesante que tiene que ver con todo lo que vinimos nosotros trabajando. Cuando dice que arma en una salita chiquita donde no entran más de 20, hay que subir unas escaleras impresionantes, la gente ya en ese trayecto, imagínate gente grande que tenga que subir un montón de escaleras, ya él dice, ya llega a la sala afectada, ya te dispones. afectada. Y a estar afectada significa que ha recibido una serie de sensaciones, luego dice, entra a una sala en la que hay tierra, en la que hay olor, hay huevos, hay olor a una cantidad de cosas, y acá viene todo lo que vimos del olfato, la gente termina más afectada todavía. Entonces, y luego dice, sale
desacomodada, que es lo que yo siempre quise hacer en el teatro, que la gente salga desacomodada, desacomodada de lo simbólico, desacomodada de lo hegemónico. Entonces, no un mensaje, dice, yo no paso mensaje, dice García Huelvi, yo desacomodo para que el espectador arme después su propia nueva acomodación. Puede negarlo, puede recurrir a la negación, acá no pasó nada, a mí esto no me importa, no tiene sentido, o bien puede quedar cuestionado. Y ya si quedó cuestionado, ya es un efecto muy importante a nivel del arte. Entonces, Esto me pasó un poco, no, perdón, con el texto de Nancy, me pasó un poco que lo empecé a leer y dije como que no era tan comprensible a nivel intelectual o como que no iba tan de lleno, viste, a elaborar un sentido. Bueno, y justo estaba en la compu, así que puse una música y lo empecé a leer más como una meditación, como a entrar, ¿no? A tomar, no sé si conciencia, como a dejarme llevar por lo que te decían las palabras. Fue interesante cuando empezás a percibir como uno naturaliza, sería en esto quizás del registro imaginario, de que por momentos hay una parte del cuerpo que la cabeza está separada del al revés, cuerpo. la cabeza eh, no forma para él parte del cuerpo, el cuerpo dice es el tronco. Y uno lo percibe, o sea, a mí me pasó eso, como empecé a percibir los huesos, a entrar en esa experiencia, ¿no? Y me resultó muy interesante, y en este lugar, ¿no? De abrir sentidos, de desacomodar, eh, y de pensarse también, me parece, actoralmente, eh, desde ese lugar, ¿no? Como El que a veces problema que vos decís uno es se que encorseta, trabajemos ¿no? con actores y o aprendices que solo trabajan con la cabeza. Ah, claro, como buscarle Porque acá está un la cosa sentido. cartesiana, la razón, el logos en la cabeza. Cuando le cortan Claro. al rey lo podrían haber cortado por la mitad, en la cintura, se moría igual. Pero no, le cortaron la cabeza, lo guillotinaron. Acá aparece toda una cosa cartesiana de la cual Nancy no puede desprenderse. Y por eso dice en un momento, el cuerpo es el cogito. Entonces el cogito está en la cabeza, pero también luego, como vos decís, él lo que va tomando son en estas viñetas distintas referencias filosóficas y se va delirando. Entonces, por ejemplo, hay una en la que dice que eh, el cuerpo me domina, primero el cuerpo del pensamiento de los cuerpos, la forma de la forma, cuando habla en relación con el alma. Pero luego pasa a esto de que el cuerpo eh, eh, dice, en verdad, en el 34, mi cuerpo indica una posición, no una propiedad, es decir, una apropiación sin legitimación. Poseo mi cuerpo, lo trato como quiero y tengo sobre él el jus uti et abutendi, es decir, el derecho del usufructo de mi Yo cuerpo. uso, ¿eh? Y dice, claro, del goce, pero a su vez, él me posee, me tira o me molesta, me ofusca, me detiene, me empuja, me rechaza. Somos un par de poseídos, una pareja de bailarines endemoniados. Y yo acá hoy, antes de empezar esta clase, tengo un problema. Mi cuerpo me posee, porque yo estoy sentado acá en la computadora trabajando y de pronto tengo ganas de ir al baño, supongamos a cagar. Llego hasta el baño, menos mal que tengo la silla de ruedas, ahora no tengo que caminar, pero llego hasta el baño, me siento y se va la sensación. Y digo, pero este cuerpo, ¿por qué me jode? Yo estoy trabajando, estoy concentrado en lo que estoy haciendo, pero es como que ya me estoy cagando aquí en la computadora, llego al baño y nada. Y entonces me puse, antes de esta clase, justo estaba leyendo este fragmento, y digo, claro, mi cuerpo me posee, hace de mí lo que quiere. Y
y yo tengo que responder, porque si yo no voy al baño, siento ese malestar que no puedo escribir, no puedo leer. Entonces tengo que ir, llego allá, se calma y vuelvo acá. Ahora, la otra cosa de este fragmento que a mí me interesa, por eso te decía, me parece que cada de estos viñetas tiene detrás una perspectiva filosófica que pueden no ser compatibles con el resto de las viñetas. Acá me parece acá como que hay un eco de Hegel, la dialéctica del amo y del esclavo entre el ego y el cuerpo. Una pelea donde quién gana. Entonces, luego viene toda esa reflexión sobre el tema del cadáver. Entonces, el alma, ¿quién gana, el alma o el cuerpo? El yo. El alma es una palabra que en estos textos juega de muchas maneras, ¿no? Como digo, la psique es el logos, a veces. Entonces, pero esto de amo y esclavo, la dialéctica del amo y el esclavo en relación al cuerpo y en relación a la perversión, en relación a la neurosis, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una histeria, una parálisis histérica que no es orgánica, pero me está dominando, yo no puedo, Claro. no puedo dominar, no puedo, no tengo, el ego, el alma, hay momentos que dice un paralítico, habla del paralítico, que lo podemos ver que está paralizado, porque no puede caminar. Pero no podemos ver la parálisis de su alma, que podría ser, qué sé yo, la parálisis del alma de Milley o de Trump. Entonces, esa, bueno, si la podemos ver ya queda tan patente, pero bueno, Esa ya queda registrada. ya queda registrada, tiene Gustavo, copyright. ¿sabes que tú que me acabas de disparar un relato de hace muchos años, ¿no? De Horacio Quiroga, ¿te acuerdas cuando el cuento de la miel? A Que ver, el tipo recordar, dice porque que no. él encuentra una miel súper costosa, así que era muy rica y se la come y de repente él empieza a tener como un sueño, pero él cae al piso y resulta que era que la piel paraliza el cuerpo y en ese momento viene un grupo de hormigas a comérselo. Oh, Entonces él siente su respiración, siente que él tiene la temperatura del cuerpo para retirar las hormigas, pero no puede porque, porque el veneno lo tiene así, ¿no? Después Quiroga da al final una explicación de qué pasa, porque es una miel que existe aquí en la floresta, ¿no? Entonces, es esa cuestión de que el cuerpo, es decir, la cabeza puede estar activa, pero si no hay una reacción con el cuerpo, ya, es como que no existe ella misma en sí misma, ¿no? ya, Es una cosa así de que también dicen los maestros Zen, es muy fácil ver hacer las cosas, el problema es hacerlas, que es ya, esa conexión. Por ejemplo, eso me pasa mucho con los actores cuando yo trabajo, ellos quieren hacer esas cosas monumentales y digo, no, no llega. O sea, no le digo, lo dejo que se estrelle contra la pared. claro, Pero el actor dice, no, que yo puedo hacer tal cosa, que yo hago esto. A veces empiezan a delirar ellos así en los ensayos o en las clases, en las clases que hacemos de expresión corporal, empiezan a delirar y dicen, "Ay, yo voy a hacer tal cosa, y aquí corro, aquí salto. Y más de uno se ha dado un golpe por ahí o queda frustrado, ¿no? ya, Porque a veces el cuerpo no reacciona a ese punto. Es decir, como que la cabeza dice vamos, pero el cuerpo dice no da. Y también aquella cuestión, me acordé de aquella cuestión que tú nos dijiste una vez, ay, yo siento que mi cuerpo es tan bonito, pero cuando me veo en el espejo soy tan feo, porque es que uno tiene eso, ¿no? La cabeza crea un sistema corporal, dice cómo soy yo, crea un semblante que tal vez yo estoy percibiendo, pero el otro no percibe. Y ahí es donde viene el conflicto de la lectura de ese cuerpo. Yo ya, creo que ahí hay una gran conexión que está haciendo Nancy, así es como explicando. Es decir, la cabeza puede correr, pero el cuerpo, si no quiere, no anda. Él puede andar en otro lado. ya. Tengo que entrar en sintonía con él, ¿no? Claro, pero ahí tenemos lo real del cuerpo. O sea que lo que ocurre en estos casos, como en la parálisis histérica, por ejemplo, podríamos poner otros ejemplos, pero ese es el más concreto, eh, ahí estaría la influencia
Porque en lo que vos decís, en que me veo, yo me veo de una manera, el otro me ve de otra, toda la diferencia que se elabora entre el yo ideal y el ideal del yo. En ese triángulo yo me miro, ¿no es cierto? Yo no Sí, soy, sé que no soy Brad Pitt, el ideal del yo, pero tengo otro semblante, y ahora cuando el otro me ve, me dice que el semblante que yo tengo como yo ideal no corresponde a la realidad, digamos. claro. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, tenemos esto del super yo. El super yo, no el heredero del Edipo, que es necesario para socializarse, sino el super yo heredero del ello, que es puro goce, que es incitación al goce. Entonces, ese es el que paraliza, paraliza el brazo, paraliza la pierna, hace doler, hace dar ganas de cagar y no hay que cagar. O sea, el que molesta, ese es el super yo, heredero del ello, con ese poder tremendo. Esperen que acá Graciela va a entrar. Ahí está, Graciela se pensó que era Porque, a las 5. Entonces, tenemos otra dimensión en este inconsciente, porque el super yo como heredero del ello, y el ello es el inconsciente genuino, porque después tenemos el otro inconsciente, ¿no es cierto? Que es el de representación de cosas, representación de palabras, es el de la represión, ¿no es cierto? El de la negación, pero el inconsciente genuino, y ahí también están las marcas del farfullar de los ancestros, es el que nos marca. Yo tengo el ejemplo de que ese día que mi tía, tomando mate en su casa, me da una caja y en la caja estaba el, dos cosas había varias cosas. Dice, mira, esta es de tus abuelos. Y estaba el certificado de casamiento de mi abuelo y yo me doy cuenta que se casaron cuando ya mi padre tenía 4 o 5 años, 2 días después del nacimiento de mi tía, eh, en post-mortem. ¿Cómo se llama? Post-mortem. No, no post-mortem, el casamiento ese que se hace en el último momento. Y, eh, y había otra cosa, una carta, como una especie de papel oficio grueso, muy, muy con renglones, todo muy bien. Leo la carta, era la carta de mi abuelo a su padre, a mi bisabuelo, diciéndole que él se iba de la casa, se iba porque estaba enamorado de esta galleguita y qué sé yo, y que ya no estaba dispuesto a soportar los mandatos de mi bisabuelo y que prefería separarse de la familia, bla, 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 con una letra impecable. Y cuando veo la firma, atrás. estaba fechada en 1916, creo. Veo la firma de mi abuelo y era mi firma. Yo me vi la carta porque era mi letra, Sí, no la letra que tengo ahora, la letra que siempre tuve, que era además la misma firma que mi papá y la misma letra que mi papá. Y yo tuve una sensación de siniestro terrible, porque ahí vemos otra vez, farfullar de los ancestros. Es decir, hay algo, una marca. No puedo aceptar el llamado de la chola. A ver, esperen un segundo, llama a la chola por teléfono. No podía entrar. A ver qué dicen. Espérate, me le. gusta mucho esa frase de, me gusta mucho esa frase de farfullar de los ancestros. Oh, es un seminario que Me tiene notas encanta. porque no se grabó. Creo que no se grabó, alguien tomó notas. Y está casi la última. No sé si también está ahí ¿Sabe cuando qué? habla de la cloaca de la civilización. Ah, ya. Pero esto del farfullar de los ancestros para mí fue como un Creo shock. que sí, Gustavo, sabes que eso de hablar de los ancestros, claro, porque te
te compromete emocionalmente y sentimentalmente, ¿no? Yo escuchando a Sandra y te escuchando a ti sobre esa cuestión de reconstruir el pasado, a mí me pasó fue que tuve una vida muy oral, ¿no? Sí, Yo me crié con mi abuela. Sí, mi mamá me llevaba todos los... Con mi abuela era una cosa así, que de vacaciones era siempre con mi abuela, pensé que éramos muchos nietos, yo era el nieto mayor, y la abuela me contaba muchas cosas. Ella me contó muchas historias, muchas, yo tengo muchas cosas que recuerdo de ella, ¿sí? Entonces yo una vez, ella es de una ciudad, de un pueblito muy cercano de San Cristóbal, que es de, así que eran hacendados de café y esas cosas, ¿no? Y entonces ella en 1926 decía que tenía 5 años, no sé, ella contaba historias en esa fecha, me acuerdo, porque es entre el 26 y el 27 de la Semana Santa en ese pueblo. Bueno, y bueno, pasaron esas cosas, ella contó muchas historias. Luego, por cuestiones de trabajo, yo tuve que ir a vivir a ese pueblo. Y yo me acordé de mi abuelo. Sería el papá de mi abuela, el ya, bisabuelo mío, ¿no? ya, Se llama Aníbal. Y fui al cementerio a buscar la tumba y me dijeron, no, estos son los osarios que están al fondo, sí, ahí estaba, entre las tumbas que ya están ya abandonadas, ¿no? Tenía más de 100 años ahí, entonces yo me fui a la casa y me quedé dormido y en esos días empecé a soñar con un caballo que caía, eh, que, que caía, un caballo iba cayendo, caía, caía. Entonces, bueno, entre todo eso me fui a donde mi abuelo y le dije, ¿sabes que yo estoy viviendo allá? No, no, que no sé qué. Pero sí. Ah, ahí fue donde se mató mi papá. Él se cayó de un puente. Yo, oh Dios, claro, él se cayó en el puente con el caballo. Ella me no, contó esa historia cuando era yo claro, un niño pequeñito. Yo no me acordaba, pero yo ya tenía más de 30 años en esa época. Pero yo no sé por qué yo soñaba tanto con el caballo. Entonces me quedé con la imagen del caballo y empecé a escribir era como no tenía ninguna estructura. Decía así, rojo, amarillo, rojo, verde, rojo, no sé qué, rojo. Iba escribiendo el hilo de sangre que caía que se iba por el río, que subía hasta el ojo del caballo. Luego el caballo se reconstruía y yo subía el caballo hasta el puente y caminaba hacia atrás, ¿no? Cuando me di cuenta había escrito como 6 páginas de eso y dije, esto ni yo escribí una cosa de esto, me da pena mostrar esto, no, eso lo guardé. Pero imagínate que ahí estaba toda la memoria mía, estaba ahí, la impresión mía de que mi abuelo, un Viernes Santo, se había ido con el caballo en la mitad del puente, le salió un ánima, como decía mi abuela, y el caballo se fue hacia atrás y se mataron en el río, ¿no? Además es como muy cinematográfico. ya, Además que mi abuelo era conocido por ser un tipo muy jodido en esa zona, todo el mundo lo, tenía muchísimas mujeres, hombres, ¿cómo es? Mujeres, hijos, y era un tipo así que siempre bebía y él tenía, entonces yo me creé una imagen de ese personaje y ese personaje empezó a aparecer en mis obras de teatro, en los cuentos. Incluso tengo una secuencia de historias que se llama Toñita, porque mi abuela se llamaba Antonia, entonces le decían Toñita. Y Toñita son varios cuentos que ella me contó y yo los fui reproduciendo. Yo no me di cuenta que los había escrito, y me di cuenta fue después que los escribí, que yo dije, mira, son todas las historias que mi nona me contaba cuando era, que ella por cualquier cosa, si estaba picando una cebolla y decía, ay, no sé cuándo, mi mamá me llevaba y contaba unas historias que eran así como mejores que las de García Márquez, 1000 veces mejores. Era un realismo mágico así fantástico, así que tú no, dices, por Dios, ¿de dónde sacan esas historias de estas abuelas, no? Entonces todo eso me ayudó como a crear esa cuestión y después yo dije, claro, esos personajes van apareciendo en diferentes cosas que yo escribo, los gustos que yo tengo por cierta literatura, porque la abuela me metió eso cuando tenía 5 años, 4 años, o sea, yo cosas que no me acuerdo, no me acordaba, de repente me detonaban, ¿no? Hace 3 años vino acá mi tía, la hermana de mi mamá, y me contó una historia y yo me sabía el final de la historia. Entonces mi tía me dijo, pues claro, wow, usted no se acuerda que eso nosotros siempre se lo contábamos a ustedes cuando ustedes eran niños. Yo, ay, ¿verdad? Pues yo me acuerdo, solo que no lo tenía así presente. Estaba en la pizarra mágica, ya. estaba ahí guardado Bueno, y pero no se había es más detonado. allá de la pizarra mágica. El alma es Sí, no, por eso, extensa, pero como un el recuerdo, así alma que es extensa, dice Freud, aunque no lo sabe.
es más extensa que el ego, más extensa que tu propia subjetividad. Y por eso el alma, acá como dice, el cuerpo es el movimiento, lo movido del alma. El alma y como una extensión no sabida te movió a soñar, te movió a escribir, te movió a ficcionalizar. O sea, eso me parece así, dice, los cuerpos tienen sentido, más allá del sentido, es decir, tu cuerpo tiene esos sentidos, pero que están más allá del sentido, porque no es algo que tú viviste y experimentaste, sino que es algo que está en un registro, que tampoco es la pizarra mágica de Freud, es más allá de la pizarra mágica. Por eso pienso que el farfullar de los ancestros está muy ligado a toda esta herencia que Lacan también va a denominar la langue, ¿no es cierto? Estos murmullos que uno no sabe bien de dónde le vienen, que pueden ser superyoicos o no, y que en el fondo es lo que a nosotros nos interesa trabajar como teatristas, es decir, no el paquete simbólico de lo, lo comunicable, de lo que tiene significado y significante, sino allí donde hay una deriva, donde el significante todavía no se ha corporalizado. Recuerden lo de lo incorporal que toma Lacan de los estoicos. Este incorporal, esto vivo, vivo, que farfulla y que está intentando eh, lograr un discurso que lo contornee. No lo va a decir todo porque es inefable. Entonces tú escribiste ese cuento donde has dado lugar, ¿no es cierto?, con esto del agua, del caballo que retrocede. Tú escribiste esas páginas, ¿no es cierto?, como una necesidad de contornear eso que había soñado, ¿no es cierto? Y ahí es donde el cuerpo se movió causado por el alma. La causa es el alma. Por eso Claro, digo acá, el cuerpo es lo movido del alma. El alma acá tiene un sentido de causa, más que un sentido, eh, porque creo que en cada viñeta la palabra alma toma un sentido diferente. Entonces, creo que ahí se ve, dice, los cuerpos tienen sentido más allá del sentido, del otro sense, otro sentido. Acá hay mucha resonancia de Lacan. Son un exceso, outrance de sentido, exceso de sentido. Ahora, ¿qué diría Lacan de esto? No, no es exceso de sentido, es exceso de goce, de sinsentido. Hay exceso de sinsentido, que como no lo podemos soportar, tenemos que ponernos a hablar, a parlotear, a crearle un sentido. sí. O sea, hay exceso de sinsentido. Por eso el goce de conversar contigo es ese de venir aquí y aquí aparecen las cosas. Claro, yo me estoy delirando Claro. ahora, yo ya escribí el artículo, por Sí, ahí tengo que agregarle alguna cosa después de todo estos delirios. Entonces, ahora, en el número 6, a mí me gusta mucho el número 6, porque como yo les dije, me fui a leer el libro de Aristóteles sobre el alma. Es un libro breve, muy interesante. Este hombre Aristóteles es un genio. Y acá dice, el número 6, el alma es la forma de un cuerpo organizado. Acá ven que la palabra alma tiene otras referencias filosóficas. más El amplio, ¿no? alma es la forma, lo de forma y acto. El cuerpo estaría en acto, dice Aristóteles, pero el cuerpo, dice Nancy, es precisamente lo que dibuja esta forma. Es la forma de la forma del alma. Yo no sé si ustedes estudiaron lingüística, pero el que habla de la forma,
o de la forma del contenido, es decir, el que va más allá de contenido y forma, es Jenslev en los prolegómenos a una teoría lingüística. Libro que tuvimos que comernos muchas veces en la facultad, al principio para mí legible, Sí. después lo comencé a entender. Pero esto de que lo que James le planteaba es que lo que había, el objeto de la lingüística no era ni el contenido ni la forma, o sea, significante y significado, sino algo muy interesante, la forma del contenido y la forma de la forma. Porque cada lengua tiene tiene un significante y tiene un significado, pero no todas las lenguas tienen la misma forma, ni de la forma ni del contenido. Por ejemplo, nosotros decimos pez y pescado en español para indicar vivo o muerto. El inglés tiene solo fish. A ver si entra ahora la pobre. El El portugués inglés también tiene tiene solo solo fish. uno, Es decir, que peixe. la forma del contenido del Ajá, inglés total, no ajá. respeta la forma de vivo o muerto que respeta el español. Claro. Entonces, cada lengua tiene la forma de la forma, que es la forma de su ser lengua, que acá diríamos del alma de esa lengua, si quisiéramos usar las frases de Nancy. Toda lengua tiene un alma, tiene una forma de la forma, y esas formas forman, están patentes en nuestro cuerpo. Cuando vos, siempre me quedó tu ejemplo de el amuchamiento ese de que le decís, bueno, tóquense ahora, Ah, ya. báñense con eso, tóquense después de A3, de A4, de A15, ¿no es cierto? Tóquense con distintas partes del cuerpo. Es que la gente toca o se baña y se empieza a bañar jabonándose las axilas porque está ya formateado, hoy diríamos la palabra formateado, ¿no? Eh, y la gente entra ahí. Ahora, a nadie se le ocurre empezar a enjabonarse el dedo gordo del pie. Entonces, o saludarse y saludarse tocándose no las manos, sino las frentes, las narices, las orejas, los pechos, qué sé yo. Ah, Está la lengua, el simbólico tiene una forma de la forma que no responde a la forma de la forma de otro simbólico de otra lengua. Entonces podemos ver, por ejemplo, eh, cuando eh, la gente que venía a Argentina, no sé en el interior, pero en Buenos Aires, muchos de mis estudiantes venían y me decían que se sentían muy incómodos porque llegaban a Buenos Aires y los hombres se besaban con dos besos. ¡Mua, mua! En Estados Unidos a nadie, y más un varón, se le ocurriría besarse. Es más, ni un hombre ni una mujer se besa. Yo hacía ese ejercicio en la primera clase de lengua, de decir hola, buenos días, y luego los ponía a los chicos a uno en un rincón, otro en un rincón, dos varones, un varón, una mujer, dos mujeres. Entonces tenían que caminar y encontrarse. Los tipos con todo el cuerpo relajado. Hi, hola, hola. No, le digo, chicos, en el mundo latino no es así. bien. Entonces empezamos a trabajar, porque yo enseñaba lengua con el teatro, a trabajar la géstica. Nosotros tenemos a decir hola, pero movemos una mano, tocamos un hombro, palmeamos. Si hay, ahora, cuando ese registro de la palabra se une al registro corporal, el estudiante no se la olvida más. Ya directamente cuando se encuentra con alguien, hola, che, ¿cómo te va? Agarra a apretar la mano, pero ya el lenguaje sale solo. Entonces, forma de la forma. El lenguaje ya, el cuerpo ya está formado por el alma, por la lengua. Qué raro esta chica que no. Graciela, ¿pudiste escuchar? No tenés Está sin micrófono audio. encendido. Tenés micrófono muteado. Y después en el 12 dice, el cuerpo puede volverse hablante, pensante, soñante, como te pasó a vos, imaginante. Puede volverse, pero la que es hablante, pensante, soñante, imaginante es el alma.
la forma de la forma. Por eso justifica después la cabeza, ¿no? Claro, claro. Porque la cabeza es la que va hacia allá, quiere hacer eso, piensa. Me acordé tanto de la interpretación de los sueños y todo que me fui Ya a que ese mundo ahí. En el 18 dice, el cuerpo es simplemente un alma, porque está formado por el alma. Uno mira un cuerpo. Tengo una anécdota que casi me cuesta la vida. Un día estoy con Donnie, no sé eh, en, en qué lugar, acá en Estados Unidos, pero no era acá en Los Ángeles. Y era un shopping y de pronto tuvimos hambre y nos fuimos a comer algo. Y había como unos desniveles. Nosotros estábamos como más abajo. Y de pronto vienen la madre y la hija, dos gordas descomunales, como solo se pueden ver en este país. De esas exuberantes que ni Rubens se atrevió a pintar. Tan exuberantes eran. Maquilladas, muy bien vestidas. Se sentaron en una mesa y se fueron a comprar unos barquillos, no sé si saben esos barquillos así, con helado, con crema, con dulce de leche, con nueces, y empezaron a comer. Comían con una delectación y yo de pronto las miré como un super yo sensor, diría la Marta Jerez, como diciendo, yo estaba comiendo una ensaladita. Y digo, pero estas mujeres están comiendo exactamente lo que no deberían comer. La miré, pero la mirada fue tan terrible, mi mirada, que la mujer, la madre, casi se levanta a pegarme, porque ella leyó con mi mirada lo que yo pensaba de su cuerpo. Entonces, uno ve, ¿no es cierto?, un cuerpo y puede ver, yo digo, el alma de estas mujeres es un alma insaciable, o sea, con un goce destructivo. Imagínate la diabetes, la, la columna vertebral, el peso del cuerpo, el corazón, el colesterol. Digo, estas mujeres están con una pulsión de muerte terrible. O sea, uno a través de los cuerpos puede, o lo mismo cuando uno ve un anoréxico, una anoréxica, bulímica, ¿no es cierto? Uno ve y ve el alma. El cuerpo es simplemente un alma. Otra vez volvemos a lo que estábamos hablando con Sandra cuando vos te retiraste esos minutos. El inconsciente está patente, solo hay que verlo. Está ahí y por ahí no lo vemos. Está tan verosimilizado, tan familiarmente siniestrizado que no lo vemos. No lo vemos. Entonces, esto es después habla esto del cuerpo, bueno, estos tópicos que Gustavo, toma. me acordaste unas crónicas que yo leo aquí de una escritora que se llama Carolina Viña. Entonces ella sacó un artículo, me encanta ella porque es así, son unas crónicas, pues parecen unos cuentos, ¿no? Que ella dice, entonces dice, el título dice, el de mes pasado decía, Las brujas coreanas. Ah, Entonces la tipa dice que fue a un restaurante de comida coreana, donde había parrilla coreana, y ella dijo, tenían vacas abiertas por todas partes, coreano, todo coreano. Ella pidió algo sencillo porque había mucha carne y de repente se sientan al frente de la mesa de ella dos mujeres muy flaquitas, parecía unas modelos de televisión y se han comido una vaca completa y dice, y yo no puedo comerme un helado porque una vez me sube el colesterol, se me va a la barriga, se me sale no sé qué. Y hasta me puedo desmayar al frente del perro que tengo en mi casa, ¿no? De la cantidad de triglicéridos que pueda subir. Entonces me acordé porque era eso ¿cómo se llama? Que uno siempre está viendo el cuerpo del otro y crea una conjetura sobre ese cuerpo, de cómo se puede activar. Ella coloca así, de que esas mujeres flaquitas que comen tanto son brujas coreanas. No ah. tiene nada que ver con Corea, ¿no? Sino era una cosa Bueno, despectiva acá yo sobre... vivo en toda una zona ¿Qué te pasó asiática. eso? Todos mis barrios son mayormente asiáticos. Es muy raro ver un asiático gordo.
muy raro. Su dieta, su forma de, no sé, su genética, no sé. Ahora, los blancos aquí son Son de una gorditos. gordura exuberante. Aparte, es interesante porque vas al gimnasio y los chavos están ahí, dale, que dale, dale, que dale, sudan la gota gorda, que yo, pero salen de ahí y se meten 2 hamburguesas con 4 cervezas. O sea, la negación total de lo que habían hecho. O sea, no, Yo eh, viví un tiempo en Estados Unidos y me llamaba la atención, comprabas una manteca, que acá viene así, venía 1 kilo. Comprabas una leche, un bidón. No, digo, pero no tiene un sachet, una cajita, no, venía el bidón de claro, leche, el kilo de manteca. Y la ropa también, me compraba ropa junior, que era para menos de 16 años, pero era grande, pero claro, la ropa de adultos me quedaba toda grande. ¿no? Lo mismo durante la semana, se la pasan tomando juguitos, aguas, que acá hay toda una mitología con que hay que comprarle el agua porque las aguas de la canilla están todas Tienen contaminadas. litio, decían, Y sí. claro, que yo cuánto. Y luego, el viernes a la noche, se meten 2 cervezas y quedan descerebrados, porque no tienen una cultura alcohólica. Claro. Entonces, enseguidita se caen, porque están todas las semanas. Yo me acuerdo que a mí de chiquito en la mesa me servían vino con soda. O sea, los niños tomábamos vino, no tomábamos Coca-Cola ni nada de eso. Entonces, digamos, yo puedo tomar, ahora no, porque ya no tomo, pero en su época o cuando estaba en Tucumán y todo, uno tomaba 3, 4, 5 cervezas y no perdía el control como lo pierden acá. En un momento desata una violencia terrible acá el borracho. Entonces, Claro, porque es eso, es precisamente otra vez volvimos a ese punto, Gustavo, es la cabeza quiere y el cuerpo no reacciona, el cuerpo no reacciona. porque comes de más, o sea, crees que el cuerpo soporta esa comida Ya. y O dice, el bueno, me lo cuerpo, como, ¿no? De que entra o por el la boca, ¿no? cuerpo, o el cuerpo resulta comandando la cabeza. El tipo empieza a pelear, rompe cosas, todo eso. Probablemente no lo quiso hacer si no estuviera borracho. Pero digamos, ahí el super yo heredero del ello, volvemos a esto del amo y del esclavo en el cuerpo y el yo. O sea, cómo se van turnando ¿Quién estos. la quiere hablar? Mirá que abajo a la Chela, izquierda hay un microfonito. Tocalo a ver, así tenés un microfonito que debe estar tachado. Mamá. ¿No sí, lo no te ves escuchamos. no ves el ¿Te icono das cuenta, no? del micrófono así al costadito? No, evidentemente no. Quizás cuando entró no le permitió al... Ah, no le dio micrófono. A veces pone un cartelito si querés dar micrófono o no. A mí no me sale, pero me ha ocurrido en algún estar de un celular, por como, y es más difícil encontrar. Acá aparece otro tema que es no solo el cuerpo, sino los cuerpos, que es un tema que a mí siempre me ha preocupado, pero desde otra perspectiva. Y dice en el 27, los cuerpos se cruzan, se rozan, se apretujan, se estrechan o se enfrentan. Tantas señas se hacen, tantas señales, apelaciones, advertencias, que ningún sentido definido puede saturar. ¿Cómo leer esto? Yo lo leo de dos maneras. Una, dos cuerpos o más cuerpos. Los cuerpos de tus estudiantes amuchándose de a dos, de a tres, de a cuatro, así. Generando ese cuerpo monstruoso de mucha gente tocándose por distintas partes. Acá aparece el tema del tocar, tocarse, ser tocado. Y yo en mi artículo agregué una nota de que no iba a tratar en este artículo otra cosa que es algo que Lacan trabaja mucho, que es el hacerse tocar, porque habría es un panorama que
no puedo en estos momentos desarrollar y a partir del artículo se iría a una extensión imposible. Voy a hacer el seminario de Gabriela este año sobre el masoquismo femenino, porque el masoquismo es algo que a mí no me queda nunca muy claro. Entonces, por ahí, escuchándola a ella y leyendo los textos que vaya proponiendo, voy ahí. El hacerse tocar tiene que ver con la preversión. ¿Se acuerdan? Lacan habla del hacerse cagar, hacerse pegar, etc. Freud también. Entonces, por un lado, los cuerpos se apretujan, se cruzan, se rozan. O sea, nosotros estamos en contacto, diría Derrida. Los cuerpos se contactan. Pero además, acá creo que podríamos pensarlo que eso no son muchos cuerpos, sino la pregunta que yo me haría es ¿cuántos cuerpos habitan en mi cuerpo? ¿Cuántos cuerpos habitan en mi cuerpo? Y en el campo de la praxis teatral esta pregunta es importantísima. El estudiante, el actor, tiene varios cuerpos, pero además va a encarnar otros cuerpos. Entonces es como un collage de cuerpos. Cuando vos escribiste ese cuento una especie de pasar una película al revés con el caballo de tu abuelo, ir hacia atrás, ¿no es cierto? Ahí estabas con otro cuerpo, no era tu Claro. cuerpo. Y entonces, ¿cuántos cuerpos tenemos? El cuerpo de nuestros abuelos, el cuerpo de nuestros padres. Vaya a saber qué cuerpo. Es el cuerpo cuando estamos en intimidad, un cuerpo femenino, un cuerpo masculino, un cuerpo perro, un cuerpo gato, ¿no es cierto? De ahí que hablamos, qué sé yo, para coger, posición doggy, dicen acá, ¿no es cierto? Posición perrito, posición así. O sea, estas, estos cuerpos que nosotros encarnamos y que son un apretujamiento de cuerpos, cuerpos que se rozan, que se enfrentan, otra vez amo el esclavo. ¿Y esto que me salió acá? También me parece, cuando leí eso de los cuerpos, la experiencia del parto, como si te tomara el cuerpo salvaje, el cuerpo de la naturaleza, es algo que Ah, uno vuelve a sentir su propio cuerpo desde ese lugar, esa experiencia. Sí. ya. Y Aparte, Totalmente esa en solo el parte, caso del embarazo es un cuerpo habitado por otro cuerpo, que también es tu cuerpo. claro. Y hay hombres que tienen embarazos psicológicos. Y ahí tenemos habitado un hombre, el marido, la mujer embarazada, pero el marido tiene un embarazo psicológico. El marido ahí tiene un cuerpo femenino que aloja un embarazo psicológico. Este, los niños tienen la capacidad de de poner en acto, diría Aristóteles, estas potencias de los cuerpos. Juegan, son un pollito, son un gatito, son es decir, enseguida pasan de uno al otro con una facilidad increíble, que no son ellos, digamos, como yo, eh, como el moi, ¿no es cierto?, de Lacan. No son ellos como personas, digamos, sino que asumen distintas máscaras. Por sí, eso sí, creo mis que hijas jugaban a que eran gatitos y después se peleaban entre ellas y en vez de llorar decían miau, miau, con una incorpora, naturalidad, el miau, incorpora, o sea, pasa un cuerpo y no le problematiza eso, ¿no? ¿no? En el campo teatral, a veces es muy problemático para un actor eh, rozarse con un cuerpo, no con el cuerpo del otro actor, que es lo que veníamos hablando antes en las reuniones pasadas, sino rozarse con el cuerpo del personaje. Sí. Creo que Sandra, vos habías dado una vez un ejemplo muy interesante de una actriz tuya que no podía ser el personaje, que era una Ah, era cantante famosa, no sé El qué. Paco, que no quería mirar para arriba. Ah, la que, claro, ¿ves? No Podía podía decir. rozarse siquiera con ese otro cuerpo. Y si no se roza, no puede llegar a ese otro cuerpo.
apretujarse o cruzarse, ¿no es cierto? Un actor se cruza y de pronto el caso de este chico que hizo la llamada de Lauren, que era este chico venezolano, que nunca había hecho teatro y que mi amiga me dice, tomale una audición porque yo creo que podría andar. Y cuando vino, hizo un poquito de monólogo y yo me di cuenta que sí podía andar. Pero lo que él me dijo es, este personaje de Paloma Pedrero es igual, yo sé porque yo lo he sufrido a mi padre. Mi padre era, mi padre hacía estas cosas. Entonces estaba cruzado por este cuerpo paterno en su propia subjetividad. Entonces ahí él tuvo que ir eh, entrando en ese otro cuerpo del personaje y lo hizo estupendo porque sí tenía, como tenía la experiencia de la opresión, porque la obra de Paloma Pedrero es una obra acerca del franquismo, claro, velada por el tema de la sexualidad, pero, eh, pero el tema es el poder autoritario, ¿no? La falta de, no, de libertad. Entonces, él se había criado en ese mundo de un milico venezolano de alta escuela que manejaba la casa como si fuera el cuartel y este pibe en cuanto tuvo oportunidad se fue a estudiar al exterior y se liberó. Entonces, pero cuando le tocó hacer este personaje, creo que se cruzaba. Entonces tenía como el camino un poco allanado, a diferencia de tu actriz, que no podía ni rozarse, ¿no? Con ese otro cuerpo. Sabe que hay un ejercicio que yo hago muy parecido así en las clases de expresión corporal regularmente hago es que cuando ellos están así muy agitados, yo digo, cuando yo diga ya, cortan la energía y se tiran todos al piso y se quedan dormidos. Y tú estás agitado, ¿no? Entonces ya, corto, pan, cae todo el mundo y quito la música. Entonces ahí en ese momento le digo, cuando yo diga ya, usted va a abrir los ojos y aparece convertido en un perro que está buscando un amigo. Entonces cuento, ya. La reacción es una locura, porque todo el mundo quiere hacer amigos como perros, ¿no? O sea, Yeah. se le suben a los otros, uno se le sube al otro, Y como por ahí perro, ¿no? distintos tipos de perros. Entonces uno dice así, cuando yo diga ya, para y dormido, para, tú, dormido. Cuando diga ya, perro con hambre, ya, entonces para, entonces empiezan a buscar. Dormido. Ahora vamos a buscar perro que le gusta pintar de azul. Ya todo el mundo. Ya, abre los ojos, entonces para así empiezan como a darse en las paredes, sube por las paredes, se agarra así el pantalón azul del otro y lo empiezan a Yeah. oler. Entonces empiezan a jugar y uno dice, claro, aquí es donde está la idea de la construcción del personaje, porque ahí es donde el actor es un detonante simplemente, él es orgánico, tiene que resolverlo en 3 segundos. Ahora mismo tú vas a hacer un gato que le gusta ir al shopping. Entonces, el tipo cuando despierta no sé qué va a hacer. Entonces son unas sorpresas así súper lindas y todos terminan así agarrándose y al final alguna cosa así que ahora todos los gatos se aman, todos, no pueden vivir uno sin el otro. Entonces todos los Yeah. gatos pasan encima, unos encima de otros. Y tal. Para. Y corto y vamos a otro ejercicio para no quedarnos enganchados porque me empieza uno como a repetir. Pero sí notas ahí la diferencia de esos cuerpos que están bien así condicionados, están bien, están activos y crean una cuestión en 3 segundos. No necesita de, vamos a estudiar el personaje, vamos a ver cómo será el perro, de qué color no, sino Yeah, vamos, yeah. perro ya, ¡pum! Corre, vamos a crearlo. Entonces me ha ayudado mucho porque ahí aparecen cosas de personas que me decían al principio, yo no sé hacer teatro y terminan siendo actores, ¿no? Incluso ahorita tengo un caso de una muchacha que se dedicó a ser actriz, ¿no? Entonces, qué bueno, o sea, es porque encuentras esos cuerpos que están adentro, que tal vez estaban congelados ahí adentro y aparecen de repente, ¿no? No Yeah. tuvieron esa oportunidad y en ese momento se activan y aparecen. Entonces ese ejercicio yo me divierto mucho, el ejercicio de los perros y los gatos así con cosas muy raras, ¿no? Claro, pero también entran en juego los imaginarios que ellos tienen de esos cuerpos.
de las conductas de esos cuerpos, ¿no Mm, es cierto? De gato, de perro, etcétera. Hay como un imaginario. Ahora, en el número 29, vamos. dice un cuerpo, coma, cuerpos, dos puntos. No puede haber un solo cuerpo. Y el cuerpo lleva la diferencia. Son fuerzas situadas y tensadas las unas con las otras. El contra, entre comillas, en contra, al encuentro, cerquita, la proximidad, es la principal categoría del cuerpo. El cuerpo como un campo de batalla de fuerzas. Esto es, creo, algo muy, pero muy interesante. Es decir, no hay un solo cuerpo, hay cuerpos batallando, otra vez la dialéctica del amo y el esclavo, y cuerpos que portan diferencias, diferencias que en un campo de fuerzas buscan cierta hegemonía. Todo campo de fuerzas, como dice Derrida en su libro El Tocar, si hay un campo de fuerzas es porque hay una cuestión de poder, donde una fuerza quiere ser más que la otra. Entonces, eh, contra, el encuentro es la principal, cómo encontrarse con esta fuerza opositora, ¿no es cierto? En el ejercicio que vos recién describiste, ellos tienen que disparar su imaginario en segundos, en segundos. Ahora, ¿qué pasaría con la posibilidad de un actor? eh, Pienso en las historias para ser contadas de Dragón. ¿No es cierto? El hombre que se convirtió en perro. De pronto, un actor que en su subjetividad es perro. Perro con su padre, perro de su madre, perro de su mujer, perro de sus hijos. Y de pronto, imagínate, está en tu taller y vos decís, perro. Y entonces el tipo ahí de pronto tiende, ahí surge esto del sentido, del contrasentido, ¿no es cierto? Este contra, en contra al encuentro, se encuentra con su perridad. Es muy probable que se encuentre con su perridad. Así como se pone a lamer al compañero en el taller, puede llegar a darse cuenta que se le ha pasado toda la vida lamiendo. Entonces, bueno, ahí sí se lo invita para que vaya a hacer una terapia, ¿no? Ahí sí Eh, ya se refiere, se manda para otra parte. ya, eso me parece a mí, por eso después habla del corpus corporum, el conjunto de cuerpo del cuerpo, ¿no? Cuya unidad sigue siendo una pregunta para ella misma. No hay unidad de los cuerpos. Y volvemos al nudo Romeo de Lacan, ¿no? Los tres, en el dibujito, los tres, las tres cuerdas son circunferencias perfectas, pero nosotros, no, ninguno de nosotros tenemos las cuerditas así perfectas. Por eso Lacan se tiene que ver obligado a hablar del síntoma. Están tan desajustados en cada sujeto los tres circulitos que tengo que, en la función del análisis, es inventar una cuarta cuerda que ajuste el desajuste de los tres registros. Entonces, no es que este hombre perro va a dejar de ser perro, pero por ahí puede empezar a definir su perridad, digamos, de otra manera a través de un síntoma, ajustarla. Entonces, a mí esto me resulta sumamente sugestivo, las puntas de trabajo que abre todo esto, ¿no? Acá, por ejemplo, en ese mismo 36, corpus, ahora lo pone en latín.
Dos puntos. Un cuerpo es una colección de piezas, de pedazos, de miembros, de zonas, de estados, de funciones. Fíjense, no dice órganos, porque estaba Deleuze y Guattari detrás. El cuerpo sin órganos. El cuerpo acá, este es el ideal de la modernidad, es el ideal de Stanislavski cuando adopta el Fordismo-Taylorismo, es el ideal de Descartes del cuerpo-máquina formado por piezas, pedazos, miembros que van formando un mecanismo que puede funcionar y que puede hacer funcionar en función de un incremento de su productividad. No estamos en el campo del goce, porque el goce no sirve para nada. Estamos en el campo de la productividad. Lo que busca Stanislavski es la productividad. La productividad de un cuerpo que es alienado, que él ahora lo va a construir como una máquina capaz de aumentar la productividad, qué sé yo, llamarla representativa, a los efectos artísticos, la productividad artística. Entonces, pero no hay, yo no creo que ese sea el ideal de Grotowski. Grotowski no tiene ningún interés en desarrollar la productividad del actor. Lo que Grotowski tiene interés, según mi lectura, humilde lectura de 700 páginas, según mi lectura, ¿no es cierto?, busca por el lado del goce, por el lado de cómo el actor va a construir una cuarta cuerda para ajustar sus goces, su desajuste entre su cuerpo real, su cuerpo imaginario y su cuerpo simbólico, que no puede ser universal, como vimos en la charla hoy antes, no es colectivo, no hay un cuerpo universal. Entonces, el cuerpo de un... En la nota de García Huevi habla, creo que habla ahí del cuerpo del actor inglés. No, perdón, me estoy confundiendo. Leí un trabajo que llegó a Argusa, una reseña del Festival de Manizales del 2024, y ahí Rubiano y otro director colombiano hablan del cuerpo del actor latinoamericano como diferencia con el cuerpo de un francés, de un inglés, etc. Entonces dice, nosotros no podemos tener un actor que no grite, que no gesticule, que no se mueva, que no corra, que no salte. El actor inglés no mueve un gesto, pasa texto y tiene otra productividad. No es ni mejor ni peor. Pero él dice, nosotros trabajamos con cuerpos que no pueden, no responden a ese registro cultural de otra corporalidad. Entonces, ahí se abre otra cosa que hay que tener cuidado, que no sea esencialista, pero digamos, si el cuerpo es la lengua, si el cuerpo es el lenguaje, si el lenguaje es materialidad, y como dice Lacan, no, sutilmente es un cuerpo, sustancia gozante, entonces esa sustancia gozante tiene la forma de la forma de ese lenguaje, que no es universal. El inglés no es, cada lengua imagina su mundo a su manera, forma de la forma, que Jameson obviamente trataba de captar. Entonces, esto de colección de piezas, de pedazos, de miembros, de zonas erógenas, eróticas, estados, funciones, ¿no es cierto? ¿Cómo expresa un afecto un actor alemán o polaco, africano, ruso, alemán, diferente de un actor de Brasil, de un actor de Perú, de un actor indígena? Ese afecto, esa afectación es completamente diferente. Volvemos a este tema, las diferencias del cuerpo, cuerpos que son diferentes, diferentes para el sujeto y diferentes en el sentido de los otros cuerpos del mundo. Entonces, me parece que ahí se abre un campo muy interesante. Bueno, también no se puede hablar así como de totalizar,
de un cuerpo de una región, ¿no? Porque también los cuerpos son específicos del lugar donde se encuentran, Ya, ¿no? ya. Tienen Ahí el sería bien farfullar, arriesgado uno están decir, bueno, pero es marcados que por el farfullar de sus ancestros, están marcados por el farfullar de sus ancestros, aunque no hayan estado en contacto con los ancestros. Sí, Freud lo trabaja cuando se da cuenta de que a pesar de que él es ateo, no obstante, y no ha practicado los ritos judíos, él pertenece, tiene una judeidad marcada, una judeidad que lo marca y que sí, al final cuando analiza el Moisés, cuando trabaja con el Moisés, comienza a reconocer los rasgos de esa judeidad que lo había marcado y que él, bueno, él decía soy ateo y ya con eso conformaba. No practico los rituales judíos y con eso se conformaba, pero de pronto comienza a ver que su forma, el psicoanálisis mismo, tiene su componente de judeidad y ahí es donde en su momento también lo elige a Jung como presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional porque no quería que el psicoanálisis fuera una entidad judía. Pero al final de sus días se da cuenta la cantidad de cosas que él le debe al farfullar de sus ancestros judíos. El exilio, la persecución, la necesidad de ir más allá del padre, esas no están en todas las culturas. Ese más allá, el tema de la Acrópolis, cuando llega a la Acrópolis con su hermano y se da cuenta que ha ido más allá del padre, cuando el padre decía, tú eres un inútil, no vas a llegar a nada. Pero él llegó a la Acrópolis. El padre no llegó a la Acrópolis. Y ahí se da cuenta y siente una enorme culpa de haber llegado a la Acrópolis. Yo lo he vivido también en mi carne, eso sí, yo me he ido más allá del padre desde que me fui de Buenos Aires, cuando fui a Tucumán, cuando fui a Salta, cuando vine aquí, y luego a Europa. Es decir, esa la sentí también cuando llegué a China. Dios mío, mi papá se hubiera caído de culo, mi hijo está en China. ¿Cómo puede ser que esté en China? ¿Cómo llegó tan lejos? No solo por el doctorado y todo eso, es llegar tan lejos, más allá del padre, más allá de los protocolos. Entonces, de las rutas imaginarias de la época, del nombre del padre, ¿no? del Entonces, nombre del padre. entonces ahí creo que Freud se da cuenta de todo eso en el Moisés. Por eso ese farfullar de los ancestros es, no es palabra, son significantes muy lábiles, muy lalang, que todavía que uno tiene que hacer esto, ¿no? Hacer lo que hace Sandra, comenzar a meterse a armar el árbol genealógico, a ver qué encuentra, y porque en la viñeta 41, miren, el cuerpo guarda un secreto. El secreto familiar, el secreto ancestral. El armar el árbol genealógico está motivado. Y yo por eso creo que me asusté mucho escribiendo esta especie de biografía, recuperando cada cosa, pero era una cosa prustiana, porque un recuerdo me llevaba a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, y no me daba tiempo ni de escribirlo. Pero ¿qué es lo que animaba? ¿Qué busco yo ahí? ¿Qué busco yo ahí? ¿Qué es lo que busco? ¿Cuál es el secreto? Y yo creo, me deliro ahora para hacer una conexión con lo que les conté, que cuando mi abuelo manda de paseo a su padre, a mi bisabuelo, ¿no es cierto? Y se desentiende la familia Geirola. ¿No es cierto? Yo hice un poco lo mismo, ¿no? Acá hay un secreto, hay algo de no querer pertenecer a eso. Y por eso fui a Génova. Y cuando fui a Génova, tomé un taxi con Don y le digo al taxista, al puerto. Porque de Génova salieron todos los tanos para venir a la Argentina. Entonces, bueno, de Génova y de Nápoles. En Nápoles también fui al puerto. Entonces, pero me dice el taxista, ¿al viejo o al nuevo? Le digo, al viejo. Tony me mira y me dice, ¿qué carajo vamos a hacer en el puerto viejo? Le digo, no, no te puedo contar. Entonces le digo, señor, llévenos al viejo.
Y el puerto era nada más que una terrible terraplén así largo, vacío, que estaba rodeado de alambrada. eh, y no había nada, obviamente. Pero ahí atracaban los barcos, ahí subía la gente, ahí estaban los paquetes, estaban lo que se llevaban, lo que dejaban, lo que iban a volver o no volver. Es un paquete terrible en ese vacío que estaba del Puerto Viejo. Y cuando estuvimos haciendo el viaje y pasamos por Galicia, iba manejando Donny el auto y veo Vigo. Le digo, por favor, entremos en Vigo. Quiero ver el puerto de Vigo, porque de ahí salieron todos los gallegos. Y me dice, ay, no, no tenemos tiempo, si no vamos a llegar muy de noche a, no sé, la ciudad que teníamos la reserva hotelera. Y me quedé con ganas, y ya no voy a poder cumplirla, de ver el puerto de Vigo, de ver la ciudad de Vigo. Por eso miro a veces algunas series de Netflix que están hechas en la ciudad de Vigo, pero en la última que vi esta semana me acordé que mi abuela no era de Vigo, sí salió del puerto de Vigo, pero ella era de, ¿cómo se llama eh, ay, ¿cómo se llama la serie que estuve viendo el otro día que estaba en esa ciudad? Y a pesar de la historia, yo miraba las imágenes de, ay, Dios mío, Pedrera no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa ciudad? Bueno, miren ahora cómo lo estoy. ¿Cuál serie es esa? La del tipo que le cae el rayo. No, 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 no. Que es ahí en La esa serie, situación. fíjate que ahora se me hizo un blanco. eh, en la serie mexicana, que es una joya, de una morbosidad terrible, que se llama El Jardinero. Ah, Traten no de la he visto. verla. Ahí trabaja la Cecilia Juárez, que es un monstruo de actriz. Vean, siempre tiene una. No sé si vieron El Palacio de las Flores, esa comedia con la, ¿cómo se llama? La peticita esta de México, la, ay Dios mío. Bueno, es una comedia. Esta mujer tiene una manera de hablar que es propia de ella. Verónica Cuando, Castro. Verónica Castro, que es una comedia con Verónica Castro. Son dos temporadas muy reiveras de una comedia muy loca que se llama El Palacio de las Flores. Ahí ella hace la hija mayor, creo, la que soluciona todos los problemas. La Cecilia tiene una manera de hablar. Cuando empieza la serie esta del jardinero, abajo se escucha a ella narrando la voz en off, y abajo abre un paréntesis el subtítulo que dice acento mexicano, pero no es acento mexicano, es el acento de ella, ningún otro mexicano habla como ella. Y en el Palacio de las Flores se ve que el director le dijo exagerado, porque es muy exagerado. Y acá está matizado. Pero tiene una manera, ustedes observen, escúchenla, no dice dos palabras con el mismo tono, con la misma intención. Las pausas, los silencios, los timbres, es alucinante. En esa historia, ay por Dios, ¿dónde ocurre la historia? Pero la vista así. Bilbao, No, no es Bilbao, no, Bilbao está Bilbao está en el País Vasco. Espérate, se llama El Jardine, a ver, no le voy a preguntar a Perplexity, más rápido. ¿En qué? Ay, Dios mío. Ay, porque de ahí era mi abuela. ¿En qué? Ay, no puedo escribir. ¿En qué ciudad se filmó la serie El Jardinero? Enseguida contesta, es una maravilla. Pontevedra, Pontevedra, Pontevedra. en Pontevedra. Entonces, ¿Cerca de Castilla? no, no está en Galicia, cerquita de Santiago de Ah, en Galicia. Compostela, cerca al sur de Santiago de Compostela. Entonces está filmado en otros lugares también, pero la historia se supone que ocurre en Pontevedra. No sé por qué se me salía la pedrera. Traten de verla, es una serie que tengo que escribir, creo, sobre esa serie. Es la desaparición de la justicia. Ya no hay justicia. Porque esa es la del chico que pierde la memoria, ¿no? O que Ya, no recupera la tiene, memoria, ¿no? tiene un No tiene accidente de sentimientos, chico y ¿no? no tiene sentimientos. Esa, ¿eh? Pero además, el chico solo tiene una comunicación con las plantas y tienen unos viveros espléndidos,
esta madre con este hijo que quiere volver a México y recuperar la gran casa, está juntando dinero y ellos tienen otro negocio, que es hacer desaparecer gente. Ella lo adiestra al hijo, porque como el hijo no siente nada, lo hace desaparecer gente y los cadáveres los entierran en el vivero porque los cadáveres son excelente abono para las plantas. No les cuento más para no spoilear, como dicen ahí en Argentina ahora. Entonces, realmente es alucinante. Ahora, el trabajo de ella es de no poder creer, de no poder creer. Hay una escena en que el nene está chiquito y ella va a verlo en la escuela. Todos los chicos se ríen, lloran, cantan, saltan, reaccionan a lo que les está contando la maestra, pero como este nene no siente nada, tiene cara de piedra. Entonces la madre, que es actriz, era una actriz en México, ella le enseña a fingir los afectos. Ah, Oh my God. Entonces hay una escena en que el nene está sentadito ahí y ella le va dando ejemplos de cómo tiene que reaccionar, qué carita tiene que poner. Mira, traten de verla porque después de leer a Condillac, esta es una delicia, porque el nene es como una estatua, es una estatua. Es si no tiene, es piedra. Y entonces, ahora, claro, después sí comienza a sentir y ahí se aparece lo problemático. Lo problemático nuestro es que sentimos. Entonces son los afectos. Por eso creo que se nos unen varias cosas acá. Esto que estamos viendo de Nancy, la nota de García Huevi cuando trata de afectar al Ujú. espectador. Fíjense que no habla de espectador, habla de público, que me gusta más. Afectar al espectador, destruirle la máscara que trae y dejarlo desacomodado respecto de su máscara como persona, son máscaras, persona quiere decir máscara. Yo creo que si la pueden ver, son 6 episodios, no muy largos, que se pueden aprovechar de muchas maneras. ¿El jardinero se llama? El jardinero. Sí, de Netflix, ajá. Está hecha en Gustavo, España. ¿Eh? Gustavo, ¿encontraste la serie que te pasé? ¿Cuál? Disclaimer. No, no la pude encontrar. Ah, yo la conseguí después por Apple TV. Es una cosa Sí, así pero sobre el creo que fantasma. tengo que Ah, dar mi tienes cuenta que de ver. mi tarjeta de crédito y yo no doy mi cuenta. Porque te Bueno, dice free trial por 5 días, yo no entro en eso. no, Porque después no puedo yo borrar porque y me empiezan a descontar mensualmente y yo no uso el sistema. Mabel me pasó un sitio ruso donde pude ver varias películas de Visconti la semana pasada, este, con subtítulos en español, copias nuevas, preciosas, sí. pero ayer busqué otra película que quería ver y no la pude encontrar. No están todas las películas. Sí, porque esa la conseguí, como te dije, la tienen aquí en un site que se llama Pobreflix, Yeah, pero entonces ahí te arriesgas a que te entre algún virus, ¿no? claro, Pero por Apple TV, entonces también como mi esposa la quería ver, la contratamos, la serie, y pagamos como que fue 14 reales, como $3, 4, yeah, 3, y vimos la serie, ¿no? La liberan por 7 días. Entonces, pero entonces ahí la vi con mucho detalle y volví otra vez a caminar claro, sobre eso, porque como he estado trabajando sobre el fantasma en Lacan, ahí está toda la estructura esa patológica de que cuando tú ocultas algo lo apagas y después cuando te lo ves de nuevo no se sabe cómo regresa eso. yeah, Entonces la mujer vomita y además la serie es muy linda porque la mujer es una escritora así con suceso, ella va construyendo unos personajes muy bellos y le dan un premio. Y en el momento que le consiguen un premio, le dan un libro. Cuando ella lee el oh, libro, vomita. Entonces, viene la historia, ¿por qué vomita? ¿Qué le pasa a ella? ¿Por qué le pasa ese conflicto? Y la historia es una cosa de narrativa, porque son muchas narrativas y tú dices con cuál me engancho, con cuál podría ser. Es muy buena porque es como lo que ella está viendo en ese la tengo momento, que ¿no? seguir buscando. Por ahí la busqué también en Amazon y no estaba. Porque si Amazon me cobra 5 o 6 dólares, la puedo comprar Sí, para aquí la ver. vende. Aquí en Pero Amazon me dieron la opción de verla alquilada.
Ah, bueno, la voy a buscar. Lo que pasa es que hay cosas que, por ejemplo, en Netflix que están en ciertos países y no en otros. Sí, Debe ser Sí. por problemas de copyright y todo eso, ¿no? Así que, sí. Me gustó mucho bueno, esa serie, por eso te seguiremos con mandé ese mensaje ese día. esta conversación la próxima vez. Si es posible, seguimos con Nancy. Hay varias cosas más para hablar de ahí. Tendremos las fotos que Cipriano logró que le autorizara García Huevi y podemos comentar un poquito más la entrevista con García Huevi porque me pareció muy interesante. Me pareció que Muy estaba interesante. muy en consonancia con nuestras charlas, muy en consonancia. Sí, Sí. sí, sí, Le voy a pedir a muy, muy. Cipriano que le mande mi artículo. Creo que Pero el a mí me artículo que acabo de angustió terminar es sumamente largo, 40 páginas, y sumamente difícil de leer. Pero me entretuvo mucho. Bueno, hay partes que son legibles, otras son más complicadas, pero me quedé conforme. Así que ¿Cuál artículo? uno que se va a publicar en junio, lo acabo de terminar. Está reposando ahora. Ya tengo después que le hice una lectura, le hice correcciones, ahora lo dejo y ya después se lo mando a Mabel para publicar el 1 de junio para el próximo número de Arbusa, que es la continuidad del artículo anterior sobre Condillac y la sensación y todo eso, pero basándome en el libro de Derrida, El tocar, Jean-Luc Nancy. Entonces, eh, y también resonancias que me habían quedado flotando de un seminario de la Marta Jerez de hace 2 o 3 años sobre los afectos, que no me llenó mucho y me quedé pensando en todo esto, ¿no? Entonces, bueno chicos, Bueno, un cuídense, nos abrazo. vemos en 2 semanas. ¿Cuál es la En fecha? 2 semanas. ¿Tienen el calendario a mano? Sería para el 1 de mayo. 1 de mayo es feriado. Sí, no, Bueno, no lo sé. hablamos en el WhatsApp. Bueno, Ok, Ok, suerte. chao, chao. que estén bien. Chao. Chao. Chao, bebé.